Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra nueva clase en este caso, charla barra curso del coronavirus. Me gusta que seáis varios alumnos y sobre todo me interesa para que luego participéis, ¿vale? En la parte donde pone preguntas, ahí es donde quiero que me hagáis luego muchas preguntas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ahora o nunca. O sea, es el momento en el que las hagáis todas las dudas que os queden, porque hoy vamos a terminar la clase que empezamos el otro día, ¿vale? Que nos habíamos quedado a la mitad. Entonces, bueno, no sé si hay alguno nuevo, algunos nombres me suenan de los alumnos que vi el otro día. Blanca, acuérdate que tenemos una duda pendiente de resolver. Y al resto, bueno, si me conocéis del otro día, pues nada, os recuerdo mi nombre. Mi nombre es Sonsoles y a los nuevos, pues igual, bienvenidos. Y como a modo presentación que ya hice el otro día, pero bueno, para los que se acaben de incorporar hoy, me dedico a, pues aparte de trabajar con estos cursos, que soy la profesora del de auxiliar de enfermería y el de documentación sanitaria, pues trabajo como auxiliar de enfermería en urgencias del hospital tan sonado ahora en la televisión, que es el Infanta León, ¿vale? Que recordaros que es el que ahora es hospital de referencia para el COVID-19. Entonces, bueno, dicho esto, no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar. Nos habíamos quedado en la parte de síntomas y signos, entonces podemos hacer una cosa. Como Blanca me hizo una pregunta el otro día que viene relacionada con una cosita que voy a explicar más adelante, pues si queréis lo dejamos ahí en el aire y cuando lleguemos a esa parte me volvéis a preguntar, ¿vale? Todas las dudas que tengáis. Si respecto a la clase del otro día os ha quedado alguna duda, pues lo que podéis hacer es aprovechar ahora para hacer una mini introducción, una repetición de lo que estuvimos viendo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ir empezando desde el principio, un repaso general rápido, que no vamos a tardar nada, ya veréis. Y entonces, cuando tengáis alguna duda, me paráis, ¿vale? Me levantáis la mano o me ponéis ahí una preguntita y yo paro corriendo, ¿vale? Y la resolvemos. Bueno, a ver, el sumario no lo voy a leer, ¿vale? Ya lo leí el otro día. Definimos lo que era un COVID, pues un COVID es digamos, una parte de la familia del coronavirus, ¿vale? Entonces, el COVID-19 en este caso, pues es el virus que está ahora divagando en este momento y es una infección muy infecciosa, ¿vale? Y muy contagiosa también. Se inició toda esta pandemia en China, ¿vale? Más concretamente en Wuhan. Entonces, esto empezó en diciembre del 2019, para que veáis que esto, pues, no es de ahora, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco, pues se empezó a contagiar algunos países, se empezaron a contagiar, empezaron luego, bueno, después de China se expandió por Milán y posteriormente, pues, por España. Bueno, no quiere decir que sean los tres países únicamente contagiados, sino que fueron los primeros, digamos, en reproducirse más rápidamente, ¿vale? El virus. Entonces, bueno, es donde más número de infectados ha habido. Luego vimos las medidas de prevención. Aquí os enseñaba una foto de unos compañeros trayendo un paciente a urgencias. Mirar cómo iban vestidos. Y nada, respecto a este tema, pues nada, en cuanto a las medidas preventivas, rápidamente adoptamos una medida de higiene a la hora de estornudar, ¿vale? Acordaros que era en el codo en vez de en la mano, para evitar el contagio luego al tocar las cosas, ¿vale? Por supuesto, una vez que toquemos las cosas, aunque no hayamos estornudado, pues nosotros automáticamente nos tenemos que lavar las manos. Luego vamos a repasar cómo era el lavado de manos. Por supuesto, la ropa y calzado de uso hospitalario, ¿vale? Únicamente decíamos que además el uniforme nos tenía que durar un día y las mascarillas nos estaban durando, el otro día os dije, de 3 a 4 días. Bueno, pues ahora es de 6 a 7 días, ¿vale? O sea, nuestras mascarillas nos tienen que durar una semana. Cuando realmente, o sea, es una tontería porque realmente esas mascarillas solo son productivas, o sea, digamos que tienen una duración de vida de 7 horas, ¿vale?
Entonces, pues bueno, digamos que es un poquito por protegerse de aquella manera, pero no es exactamente igual. Por cierto, bueno, no sé si alguno de vosotros, yo aprovecho estas clases para agradecer y para, bueno, en general, gracias a todos, eso ya os lo dije el otro día, gracias a todos por colaborar, por quedaros en casa, por vuestras muestras de agradecimiento, vuestros aplausos todos los días a las 8 de la noche, en fin, un poco gracias por todo. Y luego voy dando gracias personalmente a trabajadores como, por ejemplo, policías que se están portando súper bien con nosotros, nos están ayudando un montón. Y hoy concretamente hemos tenido un detalle por parte de los del Decathlon que nos han traído eh, gafas de buceo y chaquetas impermeables. Así que, de verdad, millones de gracias. Si alguno de vosotros se dedica o trabaja en un Decathlon, pues que se dé por aludido. Y todo esto, ¿por qué lo están haciendo? Porque nos estamos quedando sin EPIs, ¿vale? Nos hemos quedado ya sin EPIs, nos hemos quedado sin batas, sin gafas, vamos. Ya no tenemos prácticamente de nada, estamos atendiendo a pelo. Entonces, eso es un riesgo bastante importante de contagio para nosotros. Obviamente, pues el personal de enfermería se está contagiando muy rápido y estamos teniendo bastantes bajas, ¿vale? Es por eso que se están haciendo nuevos contratos de gente que no ha terminado incluso los estudios o que los ha terminado pero ha suspendido o que gente ya jubilada pueda echar una mano también, se han ofrecido voluntarios, etcétera, ¿vale? Entonces, se está pues notando bastante para nosotros. Respecto a la ropa que me pregunta Rebeca, ¿cuánto dura en la ropa y demás? Bueno, pues la ropa, nosotros el uniforme lo tenemos que cambiar por turno, es decir, que podríamos decir que entre 7 y 10 horas, dependiendo del turno que haya hecho. Mañana o de tarde, que son 7 horas, o las noches que estamos 10 horas ahí. En la ropa dicen que 9 días. Yo no sé si eso es real, ¿vale? Ahora dicen que, claro, a ver, todo esto yo os voy informando según la nueva normativa que está saliendo. Nosotros no sabemos, ¿vale? Porque cada día van cambiando las cosas. O sea, había días que a lo mejor, o sea, antiguamente, por ejemplo, nos respetaban los libres, no nos estaban haciendo yendo a trabajar, ahora nos están diciendo que por favor vayamos a trabajar en nuestros días libres, es decir, que podemos estar a lo mejor hasta 14, 15 días eh, sin librar, ¿vale? Entonces todo eso supone una carga bastante importante para la cabeza, ¿vale? Sin irme de tu pregunta, repito, en la calle por lo visto el bicho puede durar hasta 9 horas. Entonces, cuando tú te pones unas zapatillas, tienes que usar solo esas zapatillas para bajar, por ejemplo, a por el pan, ¿vale? Y tienen que ser diferentes que las que te pongas para estar por casa. Porque al estar en contacto con el suelo, pues te contagias y luego metes el bicho en casa. Entonces es mejor no repartirlo. En cuanto a duración, pues ya te digo, Rebeca, es un poco... Te estaría engañando si te dijese una fecha concreta, porque ahora mismo es que no se sabe. Se está investigando y cada día salen cosas nuevas, ¿vale? Pero es un poco arriesgado. Entonces, repito, como no lo sabemos, lo mejor que podemos hacer es ponerse solo una prenda concreta y unas zapatillas para bajar a comprar el pan. La nueva normativa que ha salido es, como medida de prevención, cada vez que salgas a la calle con una ropa, llegar a casa, quitártela en la puerta y meterla en la lavadora. Eso me parece un poco ya tremendista, entonces, bueno, a ver, es bastante complicado, ¿vale? En cajas y bolsas, efectivamente, me pregunta Rebeca. En cajas y bolsas, sí, hay que meterlas en cajas y bolsas. Y de la caja a la bolsa, de la caja o la bolsa, perdón, meterlo directamente al lavado. ¿Vale? Esas son las nuevas medidas preventivas que si las encuentro ahora os las cito un poco, ¿vale? Por encima, porque hay un montón. Bueno, higiene de manos, retirada de objetos, de anillos, pulseras, etcétera, porque rompían los guantes, acordaros que lo dijimos. Mantener, por supuesto, la medida de seguridad, que aquí pone 1 metro y yo dije que si podemos, mejor 2, ¿vale? Porque en realidad es 1 metro, 1,5 metros. Entonces, bueno, a ver, es muy difícil, complicado cuando estás trabajando, porque al final te cruzas por los pasillos con la gente
y tampoco vas a sacar el metro para ver cuánto de distancia estoy manteniendo, ¿vale? Entonces, bueno, una distancia que aproximadamente sean de 2 pasos, ¿vale? A la otra persona. Y utilizar una mascarilla quirúrgica que, como os podréis imaginar, pues ya ni tenemos, ¿vale? Las mascarillas quirúrgicas dije que eran las azules. Ya buscamos una foto y todo. Bueno, medidas de protección como las EPIs, ¿vale? Pues hablábamos de esto. No lo voy a volver a repasar porque, bueno, para que nos dé tiempo a todo, ¿vale? Acordaros, gafas, uniforme impermeable, que era como una especie de mono, unos guantes azules, que eran de uso diario, y los que hay debajo, que son los estériles, ¿vale? Que supuestamente, al ser más gordos, el bicho, pues no entra hacia nuestras manos, no entra en contacto. A ver, me pregunta Teresa. Una pregunta que nos llega tanta información que no sabemos si es bulo o es real. ¿El bicho que puede quedarse en el maquillaje, anillos y uñas pintadas? Un saludo, sois unos máquinas. Bueno, muchas gracias, Teresa. Pues a ver, efectivamente, se queda en el maquillaje, en los anillos y en las uñas. El virus se queda en todo lo que vayas tocando, ¿vale? Entonces, imagínate, si el maquillaje es un producto que se te pega a la piel y dura tantas horas, imagínate todo lo que te toca del exterior, ¿vale? ¿No os ha pasado muchas veces a las chicas, sobre todo cuando tenéis el maquillaje, que os cae una motita de polvo y si vosotros no las quitáis con la mano, la motita de polvo no se desconecta, o sea, no se desprende de la piel? ¿No os ha pasado? Pues con el bicho, imaginaros, el bicho se agarra a todo, ¿vale? Entonces, pues sí, en tu pregunta la respuesta es sí. Me dice Rebeca, ¿se puede esterilizar las mascarillas? ¿Cuántos días? No se pueden esterilizar. Las mascarillas son mascarillas de papel y si las metes a esterilizar al tener una temperatura de 80 grados, pues la mascarilla se derrite, literalmente. Continuamos. Bueno, entonces el equipo de protección individual era este, ¿vale? Evidentemente ya no queda. Lo que sale en las noticias en este caso sí que es real, ¿vale? Entonces, por eso os decía pues que los estamos fabricando nosotros mismos, con productos de casa y todo lo que podamos encontrar. Y aparte, pues las donaciones que os estaba contando que nos hacen, que se agradecen bastante. Y a los ciudadanos, ¿cómo podemos mantenerles aislados o qué medidas de prevención pueden tomar ellos? Pues nada, cuando digo ellos me refiero a vosotros, en este caso, pues lo que decía, una higiene de manos constante, es decir, cada vez que vayas a tocar algo, estés haciendo algo y termines de hacer esa tarea, ¿vale? Es decir, tú estás cocinando, una vez que terminas de cocinar y te vas a sentar a la mesa a comer, con más motivo te tienes que lavar las manos, ¿vale? Si terminas de hacer ejercicio, por ejemplo, en casa y vas a hacer otra cosa, pues te lavas las manos para poder hacer la siguiente tarea, ¿vale? Fácil, o sea, no tienes que estar, por ejemplo, no cojo una botella, la dejo, me voy a lavar las manos, vuelvo a cogerla, bebo, la dejo, me vuelvo a lavar las manos. No, o sea, no seamos tremendistas, ¿vale? Cada vez que terminemos de hacer una tarea. Luego, evitar el contacto estrecho. Al principio acordaros que nos dábamos así el codo para saludarnos, ahora ya ni eso, ¿vale? O sea, un saludo así es suficiente. Que no deberíamos tampoco de saludarnos con nadie porque las personas que vemos todos los días son las que están en casa, ¿vale? Entonces, pues con las personas que tienes en casa, al final sí que puedes tener un contacto, porque si no te lo has contagiado ya, pues es tontería que mantengas una distancia, ¿vale? Y luego cubrirse la boca y la nariz, pues lo que decíamos, estornudar en el codo, ¿vale? Y luego todas estas medidas, acordaros que os dije que se usan para todo, es decir, aunque no esté el coronavirus ahora en la ciudad, en el país o donde sea, existen otro tipo de enfermedades, ¿vale? Que son, pues, por ejemplo, una gripe, una meningitis, una tuberculosis, en fin, hay un montón de ellas. Y con esto lo evitamos, ¿vale? Luego, ¿cómo lavarnos las manos? Bueno, pues lo que os dije, ¿vale? El grifo en ese momento sí que lo podemos dar con la mano, ¿vale? Inicialmente. Entonces, pulsamos el grifo, nos echamos el jabón, nos frotamos las palmas de las manos, los espacios interdigitales de las dos manos, ¿vale? Tanto como por adelante como por atrás. Después, las uñas, que os dije que era así. Imprescindible para los que tengáis las uñas largas, yo os recomiendo que os las cortéis, ¿vale? O sea, lo siento muchísimo, me da pena, pero
todas las enfermedades que se puedan transmitir se quedan sobre todo en las uñas, ¿vale? Entonces, todas las uñas acumulan siempre mucha suciedad. Lo mejor, que no lo han dicho en los medios ni lo recomienda nadie, pero bueno, siempre se ha dicho que las uñas cortitas para trabajar en los hospitales, ¿vale? Pues eso ya queda en vuestra mano. Y bueno, y por último, los dedos gordos y las muñecas, ¿vale? Y después, ahora sí, el grifo siempre se queda encendido. Ahora no es el momento de decir, no, que gastamos agua, vamos a apagarlo. No, porque si nos estamos lavando las manos y apagamos el grifo, ya estamos tocando otra vez el grifo, ya no sirve de nada el lavado de manos. Entonces, ¿qué hacemos para cerrarlo? Pues si se puede, porque hay grifos que son de rosca, pues si se puede, en este caso daremos o sea, cerraremos el grifo con el codo. Y bueno, y ahora ya nos habíamos quedado aquí. Entonces, en principio nos va a dar tiempo a verlo todo. Yo propongo, si no nos da tiempo, quedarnos 5 minutos más, ¿vale? Que no, a mí no me importa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda alguno? A ver. Vale, de momento no hay dudas. Si tenéis dudas, ya sabéis, hacedme el paro, ¿vale? Que yo paro. Bueno, vamos a ir con lo más importante, que todo el mundo está súper asustado. Síntomas y signos. Vale, a ver, decíamos que un síntoma es algo que se puede ver, ¿vale? O sea, que, por ejemplo, yo te pongo el termómetro y si marca el termómetro 38 es que tienes fiebre, ¿vale? ¿Un signo qué es? Esto mis alumnos de enfermería lo saben, pero supongo que el resto a lo mejor no, ¿vale? Entonces, estoy explicando la diferencia para que la entendáis. Síntoma es algo que es evidente, es decir, te tomo la temperatura, tienes fiebre, tienes 38,5, tienes fiebre. Un signo es que el paciente, por ejemplo, me diga, uy, me noto muy caliente, parece que tengo fiebre, ¿vale? Entonces, si yo le tomo la temperatura y el termómetro me marca 36,5, no tiene fiebre, ¿vale? Entonces, el paciente tiene signos de fiebre, pero no tiene los síntomas, ¿vale? Venga, pues entonces, entendido esto, ¿cuáles son los síntomas más comunes del coronavirus? Pues como estamos cansadísimos de oír, es la fiebre, la tos seca, el dolor de garganta, la sensación de falta de aire y el dolor muscular. Entonces, a ver, Sonsoles, ¿necesito tener todos estos síntomas para saber que tengo coronavirus? No. Decía el otro día, no es necesario ni siquiera tener uno. Es decir, hay pacientes que están perfectamente sanos, ellos se encuentran bien y de repente van al hospital porque han tenido una caída y se han abierto la cabeza. Bueno, pues oye, de repente nosotros como somos un hospital de referencia estamos haciendo las pruebas del COVID. Entonces, le hacemos una prueba al paciente y vemos que da positivo. Entonces, pues claro, el paciente se tiene que quedar ingresado o en este caso, si es joven, se iría a su casa otra vez a pasar el virus, ¿vale? Entonces, a la pregunta de ¿es necesario? Pues no, no es necesario tener estos síntomas. Pero también es verdad que si se tienen, se puede tener a lo mejor uno, ¿vale? No se puede tener todos. Entonces, aparte de estos síntomas, también tenemos rara vez diarreas y dolor abdominal, ¿vale? No es común, pero se puede dar. Esto es como cuando te mandan un medicamento que te dicen posibles efectos secundarios. Vale, pues no es que te vayan a dar mareos, por ejemplo, las pastillas que tomas, pero sí que es un posible. Y entonces luego te pone uno de cada no sé cuántos tiene diarreas, uno de cada no sé cuántos tiene dolor de cabeza, ¿vale? Pues esto es lo mismo. No todos los pacientes. Entonces, claro, ¿qué pasó al principio? Vamos, yo es lo que me imagino. Cuando de repente dijeron que estos eran los síntomas y la gente vio diarrea y dolor abdominal, lo primero que hizo fue irse a comprar papel higiénico como locos. Pues no, señores y señoras, no, no es así, ¿vale? Entonces, no os asustéis porque esto es rara vez. Bueno, y luego dice, en casos más graves podemos tener neumonía. Bueno, pues efectivamente, existen pacientes que no tienen el coronavirus y que desencadenan una neumonía
y pacientes que tienen el coronavirus y desencadena también una neumonía, ¿vale? Además son pacientes sobre todo jovencitos los que están viniendo con neumonías, ¿vale? Y luego dice casos más graves como problemas de corazón, pulmón o problemas de inmunidad. Bueno, pues esto pasa lo mismo. Puede que tengas problemas de corazón, pulmón y problemas de inmunidad, no tengas el bicho y seas paciente de riesgo por tener estos antecedentes, o puede que tengas el coronavirus y el coronavirus te produzca un fallo del corazón, de pulmón o problemas de inmunidad, ¿vale? Se dan ambos casos. Y bueno, luego he puesto aquí un detalle, y es que tenemos que ser conscientes de que la situación es bastante grave y que hay pacientes que están pues ingresados muy malitos en el hospital, algunos pues salen adelante y otros pues fallecen, ¿vale? Y cuando fallecen, os podéis imaginar la situación, nadie puede ir a verlos, ¿vale? Entonces están falleciendo solos y los cadáveres se están quemando, ¿vale? Se están incinerando. No hay ni tanatorio, ni se meten en la lápida, ni nada, ¿vale? A ver, pregunta por aquí me hacen. A ver, Daniel me dice, ¿uno de los peligros de este virus es la carga vírica que puede llegar a tener? Eh, pues la respuesta es que no. O sea, los peligros en realidad, bueno, evidentemente el virus es bastante, aparte de contagioso, perjudicial para la salud del que lo tiene, ¿vale? Pero bueno, estamos teniendo casos muy graves y casos no tan graves en los que el paciente pues se recupera bien y no genera otro tipo de secuelas. Entonces, bueno, pues sí y no. No sabría responderte concretamente. Yo creo que es eso, es bastante potente el virus y está falleciendo mucha gente, ¿vale? Pero tranquilizaros y que sepáis que hay gente que está saliendo. Vale, me hacen otra pregunta. Hola, he tenido todos los síntomas, incluyendo la fiebre 38, pero si ha sido el coronavirus, ¿es posible que se me pase en 3 días? Bueno, vale. A ver, no sé cuál es tu nombre, porque no me sale. Lo primero que te diría es que llamases, evidentemente, al número de contacto que te van a, o sea, que tienes que tenemos en cada comunidad. Segundo, si has pasado todos los síntomas y supongamos que tienes el coronavirus, te tendrías que quedar 14 días en casa sin salir y después otros 14 días para no contagiar a nadie, ¿vale? Porque digamos que el virus pues sigue en tu propio organismo, ¿vale? Entonces, pues tendrías que estar un mes completo sin salir de casa para no contagiar. 3 días, pues a ver, hay veces que está durando como un catarro, que dura entre 5 y 7 días, y ya te digo que es que hay gente que no tiene síntomas y lo está pasando pues tranquilamente, ¿vale? Entonces, no hay un número de días para la recuperación, ¿vale? Simplemente se dice que eso, que para no contagiar y ni mientras lo tienes ni posteriormente te quedes en casa, ¿vale? Durante 30 días en total. Bueno, seguimos. Pues mira, respondiendo a tu pregunta justo ahora, la siguiente diapositiva es ¿cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Bueno, pues lo que decía, ¿vale? Lo que estaba contando, el periodo oscila entre 1 y 14 días, pero en general aproximadamente se está rondando entre los 5 días. Es decir, tú contraes el virus y a los 5 días ya empiezas a tener esos síntomas de los que hablábamos antes, ¿vale? Lo que pasa que es lo que decía, dependiendo de la edad, dependiendo de los antecedentes, etcétera. Y bueno, y aquí tengo con una entrevista, mediante una entrevista que hice a compañeras respecto a pues, la opinión personal de cada una de ellas, me dieron alguna serie de datos, ¿vale? Entonces, eh, claro, todos estos datos los contrasto luego con mis experiencias personales. Entonces,
Deciros que en el Infanta Leonor, que es el hospital de referencia y en el que yo trabajo, no os puedo hablar de otros, aproximadamente están dejando a los pacientes 14 días, ¿vale? Yo trabajo en urgencias, entonces en urgencias normalmente cuando los estabilizamos un poco, los subimos a la planta. Entonces, nunca un paciente se puede quedar más de 5 días, ¿vale? Por eso yo esta información la he tenido que contrastar con otras compañeras. Entonces, en planta se están quedando 14 días. Y en la urgencia, por ejemplo, si el paciente viene, no tiene antecedentes, es joven y el virus, digamos, que no le ha atacado de forma grave, pues están quedando entre 24 y 48 horas. Entonces, en este caso, una vez que se le da el alta, se van con su medicación específica para este virus y sus retrovirales. Y ya está. Cuando el paciente llega al hospital y da positivo con el virus, se queda automáticamente observado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora ya, como cada vez tenemos menos camas, lo que estamos haciendo es pues directamente atender las consultas desde casa, ¿vale? Por eso se han habilitado todas las plataformas web y todos los teléfonos de contacto. Entonces, una vez que tú llegas al hospital y queda hueco, pues se te atenderá y se te dejará ingresado. Si tú llegas al hospital y no tenemos camas disponibles, te daremos la medicación y te irás a casa. ¿Cuál es el problema? Que como te hagamos la prueba y des negativo, pues si no la tenías ya la tienes, ¿vale? Porque ya al haber entrado en contacto con el hospital, pues lo más probable es que lo cojas. Por eso se está recomendando que la gente se quede en casa, tenga síntomas y no tenga síntomas, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Deciros que los pacientes que se están quedando, que son jóvenes, si no presentan enfermedades muy graves, una vez que los estabilizamos, aproximadamente en una semana, los derivamos a otro hospital que tenemos, que es el Hospital Virgen de la Torre, que digamos que es el que se coopera con el nuestro, ¿vale? Se coordina y mandamos allí a los pacientes jóvenes. Los abuelitos no los quedamos nosotros. Más preguntas. Ana María. Buenas tardes. Mi pregunta es lo siguiente. Una amiga mía ha dado positivo en coronavirus. Hace 8 días que no la veo. ¿Es posible que esté contagiada también? Bueno, a ver, dependiendo del contacto que hayas tenido con tu amiga. Pero yo lo que sí que recomiendo es la gente que conozca, o sea, gente de su alrededor que haya tenido el coronavirus positivo, le recomiendo que simplemente se mantenga en aislamiento preventivo, ¿vale? Aunque no sepamos ni tengamos confirmado que nosotros lo podamos tener, pues simplemente nos quedamos en casa por prevención, ¿vale? Para no contagiar a otras personas. Yo no sé el tipo de contacto que habrás tenido con esa amiga, pero ya te digo, lo haría, ¿vale? Entonces, si alguien tiene que, por ejemplo, a no ser que vivas sola, si vives con alguien y esa persona te puede facilitar el ir a la compra, el ir a la farmacia y el ir a todos los sitios que se han nombrado como sitios de necesidad primaria, pues que vaya esa persona, esa otra persona en vez de tú, ¿vale? Simplemente ya te digo, por prevención. Me dice Teresa, otra duda que me surge. Perdona que te corte, nada, no pasa nada. Como auxiliares de enfermería en estos casos, ¿cuál sería nuestra actuación? Bueno, pues ahora os voy a contar, que no lo he añadido aquí, pero me imaginaba que esa pregunta no, me la harían, ¿vale? He nombrado pequeñas partes, ¿vale? Pequeñas actividades de nuestra profesión. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, si quieres, y te contesto, ¿vale? Bueno, pregunta que muchos pues, me haréis o me diréis, ¿qué podemos hacer para pues, no agobiarnos ni estresarnos en casa? Bueno, en esta diapositiva lo explicaremos. Es el punto 5 que dice qué es y cómo afecta el confinamiento a los ciudadanos. Bueno, pues alguno de vosotros ya estaréis aburridos, ya nos quedarán recetas para cocinar, ya no sabréis qué programa de televisión poneros, os habéis leído toda la biblioteca ya de vuestra casa o simplemente pues no tenéis recursos para poder entreteneros en casa. Bueno, entonces, yo os voy a dar unos consejos así pequeños para que los llevéis a cabo y si tenéis la oportunidad de volverme a ver en otra clase, pues contarme qué tal os han ido, ¿vale? Porque yo creo que sí que os van a funcionar.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar la sobreinformación. Yo ya llevo una semana sin poner las noticias, porque al principio, pues, todo esto era nuevo, había que informarse bien y los datos que te daban, pues, eran importantes, ¿vale? Eran información bastante detallada y nos venía muy bien a todos. Ahora lo único que está saliendo en las noticias, aparte de cosas, información o cosas nuevas, que luego al final todo se pasa por internet y por los grupos y por todas, que muchas son falsas, por cierto, eh, pues eso, que aparte de todo eso, en las noticias lo único que vamos a ver es lo mucho que ha aumentado el número de muertos o cómo está afectando al personal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final todo eso te baja un poco la autoestima, ¿vale? Y te pone un poco más los pelos de punta porque dices, jolín, cada vez son más, a ver si me va a tocar a mí. Y a ver si, que al final entramos con una ansiedad y una angustia que no podemos estar así en casa, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que evitar es la sobreinformación. No ver la tele, no ver las noticias y leer el periódico, pues a lo mejor una vez cada 3 días, ¿vale? En el periódico es donde toda la información que se va a publicar es pues la correcta, ¿vale? La verdadera. Bueno, luego también, aparte de eso, nos vamos a informar de todo esto, ya os digo, en un día en concreto de la semana. Entonces, puede ser, por ejemplo, pues un periódico del, yo qué sé, del barrio, no sé, de las noticias o un artículo que veamos por internet, ¿vale? Pero tenemos que elegir uno y ese será el que vayamos a ver, ¿vale? Y ya os digo, una vez cada 3 días. Esto ha cambiado, ¿vale? Como veis aquí pone, todo esto se hará una vez al día, que tiene que ser por la mañana, por la tarde o por la noche, pero solo una vez al día. Bueno, pues yo recomiendo ahora que se haga cada 3 días, ¿vale? Porque la información, pues ya os digo, no va a cambiar mucho y realmente si van aplicando normas nuevas, pues nos vamos a acabar enterando por grupos de WhatsApp, etc. Y luego el resto del día estaremos ocupados con actividades. Y entonces, como afrontamiento positivo, yo os diría que debemos centrarnos en que no podemos salir, o sea, no en que no, perdón, no en que no podamos salir, sino en que gracias a que no estamos saliendo, estamos colaborando bastante con nosotros, en este caso, como personal sanitario, ¿vale? Y digo personal sanitario, digo personal policías, bomberos, personal de los centros de alimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Si nosotros no salimos, colaboramos con todos ellos. Y luego, pues enfocarnos en que aunque siendo difícil, pues nos podemos quedar en casa y salvaremos muchas, ¿vale? Eso tenéis que cambiar la manera de pensar y eso es lo que tenéis que pensar, ¿vale? Es lo único en lo que tenéis que pensar. Y luego, ¿qué consejos os recomiendo para afrontar este confinamiento? Pues a ver, lo primero que tenemos que hacer es informar de cómo estamos todos los miembros de la familia, nuestros amigos, etcétera. Y eso lo podemos hacer a través de una llamada o, en este caso, utilizando, como muchos ya sabéis, pues la videocámara de WhatsApp, el Skype, etcétera, etcétera, ¿vale? Será una manera también de pasar a lo mejor sin querer un par de horas, que cuando te quieres dar cuenta y miras el reloj dices, bueno, pues nos han faltado las cañas, ¿no? Aquí. Pues eso. Y luego siempre mantenernos activos, es decir, pues limitar solo el tiempo de usar los ordenadores a mantenernos en contacto con nuestros familiares y como mucho estar un ratito jugando algún juego que nos guste, pero no podemos estar todo el día jugando a ese juego, ¿vale? Porque al final pues nos dolerá la cabeza, nos quitará el sueño, etcétera. Y luego, pues, sobre todo, buscar actividades manuales. A quien se le dé bien el ganchillo, por ejemplo, pues yo le animo a que se haga las camisetas a los familiares para cuando se los podáis dar. O si no, pues hacer ejercicio, que es lo que, por ejemplo, en mi caso me gusta hacer. Es algo que te relaja bastante y te deja cansado para luego poder dormir por la noche, ¿vale? Luego planear una rutina diaria. Es decir, nosotros nos levantamos y no nos podemos tirar en el sofá a pasar el tiempo, ¿no? Tenemos que levantarnos, hacer la cama, limpiar un poco la casa, arreglarnos nosotros, vestirnos, lavarnos los dientes, las comidas a las mismas horas a las que las hagamos siempre, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir,
nuestra rutina que ya teníamos antes, pero en vez de fuera de casa, pues tendrá que ser dentro, ¿vale? Y, por supuesto, ayudarnos entre todos los miembros de la familia, entre nosotros, pues cuando uno tenga el estado de ánimo un poquito más bajo, pues echarle una manilla, ¿vale? E intentar animarlo. Y sobre todo a los niños, por favor, quien tenga niños, pues tener paciencia con ellos, porque ellos no entienden nada, están nerviosos, obviamente, porque estar todo el rato en casa no les ayuda. Y nada, y con ellos pues seguir manteniendo la rutina, porque al final los que más lo van a notar van a ser ellos, ¿vale? Nosotros sí, al final, pues si comemos a una hora antes o una hora después no lo vamos a notar. Sin embargo, un niño, si come una hora antes, pues luego tendrá hambre también una hora antes, luego cenará también una hora antes y ya por la noche incluso se pueda desvelar porque tiene hambre, ¿vale? Entonces, mantener siempre una rutina con ellos también, ¿vale? Y luego, ¿cómo afectará todo esto a nuestra economía? Pues a nuestra economía no me refiero solo a nuestro país, sino a todos los países afectados. A ver, las consecuencias no están claras, como digo aquí, ¿vale? Muchas personas, no sé si a alguno de vosotros os ha pasado, que se está quedando sin trabajo, están haciendo ERTES, y a muchos incluso pues ni siquiera eso, ¿vale? Les despiden y sin saber si luego les van a volver a contratar o no. Entonces, pues todo esto pues genera mucha ansiedad también para la gente que está pagando alquileres, que está pagando un coche o que está pagando su casa o lo que sea, ¿vale? Todo eso también genera bastante ansiedad. Entonces, nada, se están tomando medidas de forma aislada en cada país. Por ejemplo, pues en España me parece que han bajado o que van a bajar, no se sabe todavía, el precio de los alquileres, me parece que el precio del IBI, no estoy segura, y, y alguna cosa más, alguna medida más que se han adoptado como forma de ayuda. Y, y bueno, y eso también pues se agradece también para la salud mental, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, nada, algunos ejemplos son, por ejemplo, en Francia se suspende el pago de suministros, en Italia se aplaza el pago de hipotecas y en Estados Unidos se reduce el tipo de intereses. En nuestro país, pues bueno, ya se verá. Y nada, y todo esto, pues de momento no hay nada claro. Cuando pase todo esto, pues se verá qué va a pasar. Bueno, y ahora pues un punto bastante importante. ¿Cómo nos afecta al personal sanitario el tema del coronavirus? Bueno, pues tanto físico como mentalmente nos está trayendo una serie de consecuencias. Entonces, aquí he citado algunas frases de mis compañeros que se escuchan. Dice, tengo mis momentos y mis miedos de que me pueda contagiar, que al final son los mismos que los vuestros, pero soy muy peleona y pienso seguir adelante. Otra compañera decía, tengo miedo de contagiar a mi familia al llegar a casa. Vosotros imaginaros, o sea, trabajamos a pelo porque ya no tenemos material y los recursos son muy escasos. Entonces, al final, todo eso ya no te influye a ti, porque tú al final lo coges y, bueno, pues mal que bien lo llevas y no te queda otra, pero puedes contagiar a tu familia y a lo mejor pues los familiares son personas mayores, personas con antecedentes graves y entonces pues puede afectarles bastante, ¿vale? Bueno, la frase de las situaciones desbordantes se oye cada 2 segundos, ¿vale? Y la última decía, tienes casi que rogar para que te den una mascarilla trabajando en urgencias. Pues efectivamente, antes cuando las había, a nuestros supervisores les teníamos que pedir por favor que nos diesen la mascarilla para poder trabajar y nos las contabilizaban, nos decían, bueno, venga, te voy a dar una mascarilla FFP2, pero encima te vas a poner una mascarilla quirúrgica para que las gotas no te salpiquen a la mascarilla FFP2, porque te tiene que durar 7 días. Entonces, claro, al principio, pues bueno, lo llevábamos un poco peor. Ahora ya nos estamos acostumbrando y estamos generando recursos nosotros. Bueno, aquí digo, tras realizar una entrevista a distintos profesionales del Hospital Infanta Leonor y comparándolas con las mías, las impresiones de todo lo que se está viviendo ante esta situación es la siguiente. Bueno, evidentemente todo el personal está bastante asustado porque cada vez son más los pacientes que vienen y no sabemos cómo actuar. O sea, nosotros
por mucho que queramos hacer, solo tenemos 2 manos y 2 pies y es como imposible llegar a todo, ¿no? Por eso se agradece también los nuevos contratos que se han hecho. Entonces, todos sabemos que tenemos unos protocolos porque nuestro supervisor nos los ha pautado y al fin y al cabo entre nosotros nos ayudamos bastante, ¿vale? Si, por ejemplo, viene uno nuevo, pues se pierde tiempo exclusivamente a enseñarle para que esa persona luego nos ayude y recuperemos todo ese tiempo perdido en enseñarles, que no es perdido en realidad, para que pues para que colabore bastante con nosotros. Y luego, por supuesto, nuestros jefes están pendientes de nosotros, de cada movimiento que realizamos, para que no nos contagiemos, para que no nos falte de nada, etc. Porque al final los supervisores tampoco tienen la culpa de que no haya material, no es que no nos lo quieran dar porque no quieran, es porque no hay, ¿vale? Entonces, bueno, pues también están ayudando de cualquiera de las maneras para favorecernos ese material. Bueno, luego también el método de trabajar en el hospital ha cambiado por completo, es decir, antes si un paciente nos pedía la cuña, nosotros íbamos al paciente y le poníamos la cuña corriendo. Ahora no, ahora lo que hacemos es, el paciente entra muy malito y si hay un paciente que está bastante grave, lo primero que hacemos es atender a ese paciente que esté tan grave y dejar desatendido al otro paciente el tiempo que estemos con él. Entonces, todo esto es verdad que ya se está modificando, fijaros, esta diapositiva la hice hace 3 días y todo esto ya ha vuelto otra vez a cambiar, ¿vale? Lo modificaré antes de subirlo a la plataforma. Pero, claro, antes eso era lo que pasaba porque había poco personal. Ahora es verdad que como hay gente que está colaborando con nosotros, mientras nosotros estamos atendiendo situaciones graves, los voluntarios que están viniendo al hospital están atendiendo situaciones, pues, digamos, menos primarias, ¿no? Luego, por supuesto, existe más unión de equipo entre enfermeras y auxiliares. Antes, las auxiliares teníamos nuestra función y las enfermeras tenían la suya. Es verdad que nosotros, por ejemplo, no podemos pinchar ni poner la medicación vía intravenosa y eso sí que se sigue sin hacer, pero, por ejemplo, las enfermeras sí que pueden poner una cuña. Entonces, lo que hacen es colaborar con nosotros y ayudarnos a, pues, a tareas que son nuestras de auxiliar de enfermería y favorecernos el trabajo. Entonces, es verdad que como unión de equipo es mejor, ¿vale? Y el trabajo se saca más adelante. Luego, explicaros también, antes en urgencias, yo esto, mis alumnos lo saben porque lo he explicado muchas veces, os lo explico a todos a modo general. En urgencias hay varias secciones, ¿no? Tenemos la parte de triaje, que es cuando el paciente entra, da sus datos, se le atiende y se le pregunta qué le pasa y después se le manda al servicio específico para su patología. Luego estaba estabilización, que eran para pacientes que ya no había camas y se les dejaban ahí en observación, ¿vale? Es decir, esos pacientes como norma general no subían a planta, sino que se recuperaban y se iban a casa. Es verdad que todo esto con saturación y demás ha cambiado y ahora esos pacientes sí que suben a planta, pero bueno, es una situación específica. Luego teníamos la UCE, que era la unidad de corta estancia, teníamos agudos, que eran pacientes muy malitos, con monitores, etcétera. Teníamos preingresos, que eran los pacientes que estaban en espera de una cama hasta que se quedase una cama libre en planta y después subían. Y teníamos resolutivos, que era tipo centro de salud, para hacer curas, para poner inyecciones rápidas y se iban a casa en el momento, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto? Que ha cambiado por completo. Entonces, ahora todo es unidad COVID, es decir, ya da igual que estén malos, que estén graves, que sean posibles coronavirus o que sean positivos, ¿vale? Ahora, toda la urgencia es como si fuese una planta. Entonces, todos atendemos las mismas urgencias y las mismas patologías, digamos. Pero, por ejemplo, ya no hay pacientes que vienen por un síndrome coronario, una insuficiencia respiratoria o no sé, o una pericarditis. No, ahora todos vienen por COVID, ¿vale? Y la única parte que se queda como zona limpia de la urgencia
es la zona de convencionales, que es donde están los boxes y donde están los tratamientos. Que ahí lo que hacemos es, lo dejamos para pacientes que vienen con otro tipo de patologías y que también hay que verles y atender, ¿vale? Luego, como decía que se habían hecho muchos contratos, pues eso para nosotros es favorable porque nuestro cansancio físico es menor. Es decir, nosotros ya no tenemos que ir como locos atendiendo todas las consultas de los pacientes, sino que ahora pues nosotros llevamos a lo mejor 3 pacientes, otro auxiliar lleva otros 3 pacientes y otro auxiliar lleva otros 3 pacientes, ¿vale? Entonces, en vez de llevar 12 pacientes, llevas menos, por lo que digamos que el cansancio físico es menor. Pero ¿qué pasa? Que la carga mental es muchísimo mayor. Entonces, te vas a casa tan agotado que al final parece que has trabajado el doble, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues vivimos en un miedo constante de, pues, de poder contagiar a nuestros familiares, a nuestros hijos, etc. ¿Vale? Por último, el material que os decía que era escaso, que nos tiene que durar, aquí como veis ponía 3 días, bueno, pues ahora son entre 5 y 6 días lo que nos tiene que durar la mascarilla, ¿vale? Así que, bueno, un poco rollo. Y aquí nombraba bueno, las heridas que ya habéis visto en muchas fotos que se mandan por internet, vamos, las heridas que te dejan las mascarillas en la cara, ¿vale? Que es, pues eso, nariz porque tienen la parte de apoyo justo ahí y las marcas que te quedan de los hilos y todo por la frente y por las orejas. Entonces, nada, os había hecho una tabla de resumen en la que explicaba las consecuencias, bueno, consecuencias son puntos positivos y puntos negativos, tanto físicos como mentales. Entonces, en las físicas, os había dicho que se había cambiado la metodología de trabajo, se atienden principalmente las necesidades primarias, hay más unión de equipo, dependiendo del servicio tienes unas funciones diferentes y existen daños físicos debido a las medidas de prevención, como la que vemos ahí en la foto, y hay un riesgo muy alto de contagio, ¿vale? Por la falta de material. Y mentales, pues nada, pues te proteges con más cuidado pensando en los tuyos y ya no solo en los tuyos, sino pensando en que una vez que tú te pones el uniforme, o sea, te pones la ropa de calle y sales por la puerta del trabajo, pues eres una persona bastante contagiosa, digamos, ¿no? Entonces, puedes contagiar a personas que están en la calle o que te cruzas con ellas, ¿vale? Luego, poco material, más riesgo de contagio entre nosotros y bueno, hay veces que los voluntarios también no saben actuar y se saturan, entonces hay que tranquilizarles, hay que apoyarles, hay que explicarles bien sus tareas. Y lo más duro de todo mentalmente es que debes decidir el futuro de las familias, ¿vale? Entonces, esto me parece que ya os lo conté en la anterior clase, que pacientes mayores de 65 años no son candidatos de UBI, ¿vale? Entonces, no podemos conectarles a un respirador y tenemos que dejar que el virus decida por nosotros, es decir, pues si se recupera a favor, pues bien, y si no, pues el paciente falle, ¿vale? Es bastante duro tener que ver esto y tener que decidirlo. Bueno, un punto antes del último, que también resolverá muchas dudas. Hasta ahora estoy viendo que de momento no tenéis. Dice, ¿el COVID-19 tiene cura? Bueno, pues a ver, esta pregunta tampoco está clara, pero en base a la información que he estado contrastando estos días, suponemos que sí, ¿vale? Que sí, si el caso, vamos, si el paciente responde bien al tratamiento y no tiene antecedentes graves, ¿vale? Si es que no, fallece, eso ya lo sabemos. Entonces, para responder a estas preguntas, pues, perdón, para responder a esta pregunta, voy a haceros unas preguntas, ¿vale? A vosotros. Bueno, lo primero, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID? Vale, pues no. ¿Por qué? Porque ahora mismo el laboratorio todavía sigue investigando el virus. Entonces, ojalá fabricase una medicación que matase el virus, ¿vale? Ya sea con una vacuna o con un tratamiento. Entonces,
como todavía eso no se ha estudiado, pues la respuesta es no. ¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar el COVID? Bueno, pues existen algunos remedios tradicionales, como por ejemplo tomar infusiones o caldos muy calientes para matar el virus. Y luego existen medicamentos como el paracetamol, que bueno, que al final, pues, digamos que reducen un poco los síntomas, ¿vale? Pero no hay un medicamento concreto para el COVID-19. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que no hay que automedicarse, ¿vale? Con antibióticos, que llamemos a un médico al teléfono de contacto que nos dan para preguntar qué nos debemos de tomar con respecto a los síntomas que tenemos y que, bueno, que dejemos pasar un poco el tiempo a ver cómo va a evolucionar. Entonces, resolviendo y respondiendo esas dos preguntas que os he hecho, ¿el COVID-19 tiene cura? ¿Tiene cura en el momento en que lo contraes? Pues la respuesta es no, ¿vale? O sea, es decir, podemos estabilizar al paciente y podemos minimizar los síntomas, pero no le podemos curar, ¿vale? A ver, me preguntan, Blanca, lo que preguntaba el otro día era que si bebiendo agua caliente se mataba el bicho. Ah, perfecto. Venga, pues ya está, pues resuelta la pregunta. Pues sí, ¿vale? Dicen que con caldos calientes y infusiones, el bicho a más de, no me acuerdo qué temperatura era. A una cierta temperatura el bicho muere. No estoy segura de qué temperatura era, ¿vale? Y nada. Así que a todo el mundo a beber agua caliente. Bueno, luego también otra pregunta. ¿Existe alguna vacuna, medicamento, tratamiento para el COVID? Pues hasta ahora no. Se están investigando y lo que hay que hacer es prevenirse uno mismo, ¿vale? Que esto es como, a ver, si tú no, o sea, si tú no quieres tener el virus, no pienses en si hay un medicamento para cuando lo tengas, piensa en intentar evitar cogerlo, ¿vale? Luego, ¿existe recaída? A ver, no, a ver, esto es como antes, ya les digo, esta información se va modificando, ¿vale? Entonces, la información que yo sé hasta ahora es que no existe recaída, pero, por ejemplo, o sea, es decir, si, esto es como cuando tú tienes la gripe un año, ¿vale? Tú pasas la gripe y ese año ya no puedes tener la gripe. Ahora, el año que viene resulta que el virus evoluciona y entonces puedes volver a tener la gripe, pero de otro año, ¿vale? De otro bicho diferente. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si tú contraes el coronavirus, puedes tener el coronavirus una vez, ¿vale? No puedes volver a tenerlo. Pero ¿qué pasa si tú tienes el coronavirus y tienes otro tipo de antecedentes? Por ejemplo, tienes un EPOC. Un EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces tú tienes un EPOC y te pones malísimo en ese momento. Vas al hospital, te da positivo el COVID, te dejan ingresado, te estabilizan, pues te ponen medicación, te ponen inhaladores, te ponen ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Y tú te recuperas, te vas a casa y te puedes volver a poner malo. ¿Pero por qué? Porque el EPOC vuelve otra vez a agravarse, es decir, vuelves a caer con los mismos síntomas del EPOC, vuelves con la insuficiencia respiratoria, tienes que volver al hospital para que te pongan inhaladores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, realmente no te pones otra vez enfermo del COVID, sino que te pones enfermo de las otras patologías que tienes. Me hacen preguntas por aquí. Uy, ahora sí me habéis hecho preguntas. A ver, Blanca me vuelve a preguntar, ¿una persona mayor puede ser asintomática? Sí, puede ser asintomática. Si las personas mayores realmente, el problema que tienen es que las defensas las tienen más bajas, ¿vale? Entonces son más propensos a coger el bicho. Por eso se decía al principio que había que alejarse de ellos, ¿vale? Y no hay que ir a verles, porque nosotros podemos ser la persona que contagie al... O sea, si nosotros tenemos el coronavirus, pero estamos asintomáticos y vamos a ver a nuestro abuelo lo puede tener, ¿vale? Entonces, por eso es más débil, porque tiene menos defensa. Ahora, ¿que puede ser asintomático? También. Lo que pasa que, claro, les afecta de otra manera, ¿vale? Porque tienen las defensas más bajas. Ay, qué bien, me dice Lorena, de 26 a 27 grados en adelante. Vale, es que, muchas gracias, Lorena. Pues eso, Lorena lo que me dice es que a partir de 26 o 27 grados
de temperatura, el bicho muere, ¿vale? Bueno, se agradece la información porque yo tengo muchísima información en la cabeza y hay cosas que se me olvidan. Blanca también me lo decía. Dice Lorena que eso dice la televisión. Vale, Teresa me dice, ¿es cierto también que si tomas el ibuprofeno se incrementan los síntomas? Bien, estaba deseando que me hicieseis esta pregunta. A ver, pues mira, os voy a leer un artículo que me manda, bueno, os voy a leer un artículo, no, os voy a citar un momento un artículo, ¿vale? En el que me ha llegado esta mañana y pone que se acababa de demostrar, dice el artículo, ¿vale? Se acaba de demostrar que el virus entra en la célula del alveolo pulmonar a través del receptor CAII, bueno, un receptor. Cuando se une a él, lo sobreexpresa y mata la célula alveolar. De ahí todo lo que produce. Los hombres tienen más receptores que las mujeres, los asiáticos más que los caucásicos, y la gente que toma antihipertensivos del tipo anti-ECAS y sobre todo anti-ECAI tiene una sobreexpresión brutal. Bueno, me voy a la parte donde dice lo de los ibuprofenos. Los casos graves de jóvenes son pacientes que han tomado antiinflamatorio o al comienzo de la enfermedad o durante. Hay que evitar la aspirina, ibuprofeno, naproxeno, voltaren. Solo se debe tomar paracetamol. No toméis ibuprofeno ni antiinflamatorio en caso de sospecha de COVID. Vale, venga, pues ahora todo esto que os acabo de leer, borrarlo de la mente porque esta tarde he llamado a mi médico de cabecera, que es jefa de farmacia, es decir, toda la información de primera mano que llegue de este tema le va a llegar a ella, ¿vale? Lo va a saber ella. Y me ha dicho que no está demostrado. Entonces, por eso os digo que no os fiéis de todo lo que están diciendo en el hospital, o sea, perdón, en las redes ni en las noticias. Hay que contrastar esta información con información, o sea, con fuente pues de primera mano, ¿vale? Como en este caso, pues medicina y enfermería, que son los que al final están al pie del cañón y nos van a ir avisando de todo esto. Así que no, el ibuprofeno no incrementa los síntomas. Yo de momento lo que haría, y si queréis, pues eso, prevenir un poco, como toda esta información de un día para otro va cambiando, es que no toméis ibuprofeno hasta que realmente no se desmienta por los laboratorios, ¿vale? Ana Francesca me dice, si he tenido asma de pequeña, ¿influye en algo? Bueno, yo no sé, de pequeña, a ver, de pequeña, si has sido asmática de pequeña, puede que seas asmática ahora, ¿vale? Lo que pasa es que con menos frecuencia te dan esos ataques de asma. Entonces, pues podría influir. Yo, es que médico no soy, yo os puedo dar información, pues eso, contrastada y real, pero yo casos particulares, pues ya me pilláis un poquito más perdida. Bueno, a ver, me dicen por aquí. Ana María, o sea, si tienes 65 años y tienes patologías previas, puedes ser asintomático. A ver. Si tienes 65 años y tienes patologías, por ejemplo, EPOC, ¿puedes estar asintomático? Puede que sí, pero lo más normal es que siendo paciente de riesgo, pues tengas algunos de los síntomas que hemos nombrado anteriormente. Yo no sé, he visto muchos casos, pero yo creo que los pacientes con antecedentes o con otras patologías sí que por lo general han dado casos positivos de coronavirus. Pero tampoco te podría responder al 100%, ¿vale? Ya repito que te estaría engañando. Entonces yo voy a ir respondiendo dudas, pero que no son del todo fiables. Se comentaba ayer que neutraliza o disminuye el sabor y el olfato. No, yo no tengo entendido eso. O sea, pacientes con coronavirus están, a ver, los que están en coma obviamente no pueden ni comer, ni oler, ni nada, evidentemente. Entonces, según cómo se mire, pero pacientes jóvenes y sanos no han perdido, hasta donde yo sé, el sabor ni el olfato. Hasta donde tengo entendido, lo de la temperatura de los alimentos que comamos no sirve de nada contra la estructura vírica. Si así fuera,
el virus no sobreviviría en el cuerpo humano, que tiene de media unos 36 grados. Vale, evidentemente, además se está estudiando también que este bicho no se sabe si es solo en temporadas de frío o también se puede contagiar en temporadas de calor, ¿vale? Entonces, efectivamente esa información tampoco es del todo cierto, se sigue investigando, repito, porque hemos tenido temporadas de calor, no hemos llegado a los 36 grados, obviamente, pero hemos tenido temperaturas de 25 y 26 grados días atrás y la gente se ha seguido contagiando. Entonces, pues bueno, son medidas preventivas que al principio se decían y que todavía no están confirmadas al 100%. ¿Las personas trasplantadas tienen mayor riesgo? Sí, las personas trasplantadas tienen mayor riesgo de contagio. Bueno, y bueno, ¿qué? ¿Seguimos un poquito? ¿Os parece? A ver. Queda ya nada más que el porcentaje reales, ¿vale? A ver, ¿cómo vamos de hora? Bueno, nos hemos pasado un minuto. Ya no queda nada, os lo prometo. Vamos a dar esta... Son porcentajes reales, ¿vale? Esto está actualizado hace 3 días, repito. Ahora, obviamente, habrá cambiado. Entonces, dice que el número de mortalidad en cuanto a un porcentaje, ¿vale? Del COVID-19 podría situarse entre un 1%. Bueno, pues en caso de que no sigamos aumentando la tasa de mortalidad, pues podríamos decir que sí, que nos mantendremos en ese porcentaje, ¿vale? Así, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad en China es del 3,4, mientras que ahora fuera en otros países, fuera de China, está siendo de un 1,3. Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Se mantiene, digamos, en el 1%. La mortalidad, evidentemente, tiene una relación con los pacientes de edad en un estado de salud previo, por ejemplo, que a partir de los 60 años aumenta un riesgo, es decir, que a partir de los 60 años podemos tener esos síntomas y aparte, pues sufrir un riesgo de mortalidad más elevado que pacientes jóvenes. Y por encima de los 80, pues por supuesto muchísimo, muchísimo más alta. Es decir, vamos, principalmente los pacientes que están falleciendo son mayores de 80, ¿vale? Pero es verdad que los jóvenes también lo están teniendo y algunos con síntomas más graves y otros no, ¿vale? Pero sobre todo, pacientes de mayores de 80 años son los que mueren. Riesgo de mortalidad en niños y adultos jóvenes es mínima, ¿vale? También los hay, os diré. Y luego, por último, se ha extendido por al menos 140 países y está afectando a unas 200.000 personas en total, de las cuales 8.000 han perdido la vida. En España, por ejemplo, no supera los 11.800, que estamos por detrás de Italia. Lo que pasa es que estamos por detrás de Italia porque vamos una semana por detrás, pero en realidad estamos yendo más rápido en cuanto a la curva de contagios que en Italia, ¿vale? Entonces, si pasado el mes y medio que se dice que aproximadamente va a ser lo que va a durar, si nos lo tomamos en serio, si pasado ese mes y medio la cosa sigue igual, pues probablemente nosotros nos hayamos puesto por encima de Italia, ¿vale? Porque al paso que vamos, pues está aumentando bastante la tasa de mortalidad. Y de los cuales 535 afectados han muerto. Las cifras han subido, ¿vale? El otro día comentaba con mi chico que cada 16 minutos estaba muriendo una persona. O sea que imaginaos, es bastante grave. Entonces, bueno, aquí una tabla general os he puesto de los infectados que ha habido. En el mundo en total ha habido casi 200.000. Y en España llevamos 11.858. Que ya os digo que estos números han cambiado, ¿vale? Han aumentado, por supuesto. Muertos llevamos 535, que ahora ya serán 600 y pico, 700, y curados 530, que ahora ya serán más también, ¿vale? Y luego, bueno, unas preguntas de interés general. ¿Debo utilizar la mascarilla para protegerme? Bueno, pues a ver, si estás sano, no la necesitas, ¿vale? Es decir, tú te puedes ir a comprar al Mercadona al lado de tu casa y te puedes ir sin mascarilla y sin guantes. ¿Qué pasa? Que toda
precaución ahora es poca. Entonces, ahora se está escuchando en la tele que si tienes una mascarilla, te la pongas. Bueno, pues depende, ¿vale? Yo, si mantengo la distancia de seguridad, en principio no me preocuparía, pero, pero ya eso vosotros queda a vuestra elección, ¿vale? Entonces, nosotros como personal sanitario, evidentemente sí que nos la tenemos que poner y a poder ser la FFP2, que es la tenemos. ¿Se puede transmitir el coronavirus a través de alimentos? Bueno, pues según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ahora mismo no hay ninguna evidencia de que sean transmisibles, ¿vale? Los virus a través de la alimentación, de los alimentos, perdón. ¿Se puede transmitir el coronavirus a través de los animales domésticos? Bueno, pues esto es algo que ha generado mucha polémica, porque al principio se tenía miedo de que los animales pudiesen contraer este virus y contagiárnoslo a las personas, e incluso se estaban abandonando animales, cosa que ya pues me parece muy triste, por supuesto. Y entonces, bueno, pues se ha demostrado que los animales no pueden tener este virus, ¿vale? Entonces, ¿que se pueda contagiar? La respuesta es sí, aunque ponga aquí que no hay evidencia. Y os voy a explicar por qué. No se puede contagiar porque el animal tenga el virus y nos lo transmita a nosotros, sino que, por ejemplo, si nosotros sacamos al perro a la calle, al subirlo a casa, pues con sus patitas va andando por la casa y ese bicho pues nos lo puede meter dentro, ¿vale? Entonces, por eso están diciendo también ahora que cada vez que saquemos al perro y lo subamos a casa, le limpiemos las patitas con alcohol gel, ¿vale? Y por último, ¿se puede viajar? La respuesta rotundamente es que no, ¿vale? No se puede ni salir del país y ni entrar si, bueno, a no ser que tu residencia habitual esté aquí, en España. Entonces, sí que te dejarían volver de donde estés para venirte a tu casa. Bueno, os dejo aquí la bibliografía, por si os interesa, ¿vale? De toda la información que os he estado contando. Y, por supuesto, he nombrado a mis dos compañeras, que las mando un saludo desde aquí, si luego tienen la oportunidad de ver este vídeo, así se lo puedo mandar, que son mi fisioterapeuta Nazaret, que ahora mismo está como ayudante y voluntaria en el Hospital Infanta Leonor, y mi compañera y amiga, que es Diana, que es auxiliar de enfermería, ¿vale? Que la verdad es que es una tía genial y trabajadora como ella sola y está luchando lo que, vamos, lo más grande para salvar vidas. Bueno, por último también, por supuesto, como decía antes, agradecimiento a todas las personas que se están quedando en sus casas, o sea, es decir, a vosotros que no salís, que os seguro que lo estáis haciendo bien, confío en vosotros, y a los trabajadores de alimentación, vuestra de alimentación, farmacia, servicios sanitarios. A todos los que salís a aplaudirnos a los balcones, de verdad, gracias de corazón. A los policías de Vallecas que han colaborado con nosotros y nos han traído un montón de tartas, a los de Papa John's que nos han traído pizzas para llevar los turnos mejor y bueno, en general a todos los que por mínimo que estáis aportando ya es bastante, bastante para nosotros. Gracias, Blanca. Bueno, este aplauso va para vosotros. Y por último os quería enseñar un vídeo de mis compañeros de urgencias. Bueno, lo primero, gracias también a los bucaneros del Rayo Vallecano que nos han puesto carteles de ánimo por todo el hospital. Mira, como dice aquí, solo el pueblo salva al pueblo, trabajadores sanitarios sois nuestro orgullo, mucha fuerza. Muchísimas gracias, de verdad. Y el último, la última cosa que os voy a enseñar es un vídeo, a ver si lo escucháis bien. Bueno, ya no sé si vais a poder escucharlo bien. Un segundo. A ver, el volumen. Espero que el volumen no se me acople, pero bueno, ponérmelo luego por ahí si podéis, si se escucha o no se escucha, ¿vale? Porque si no se escucha, pues bueno, pues ya lo podéis ver en vuestras casas cuando lo subamos. A ver si se escucha. Bueno, este mensaje de verdad que va para todos vosotros, ¿vale? ¿Se escucha algo?
No se escucha, perfecto. Bueno, pues nada, ha salido fallido el invento. Bueno, nada, a ver, lo voy a enviar a la plataforma, ¿vale? Lo voy a colgar en la plataforma. Bueno, yo no, en realidad lo van a colgar mis compañeros cuando se lo envíen. Entonces, una vez que lo envíen, si lo queréis ver, pues nada, es un mensaje para todos los ciudadanos por parte del servicio de urgencias del hospital, ¿vale? Así que nada. Bueno, chicos, dicho esto, ha sido un placer colaborar con CCC para daros esta información. Cualquier cosa que os hayan quedado dudas, a mí no me importa, son las 6:10, si alguno se tiene que ir, pues lo entenderé. A mí no me importa quedarme para resolverlas. Ya sabéis, chicos, que no, o sea, yo soy auxiliar de enfermería, veo muchas cosas, pero no me gusta resolver casos particulares porque no me dedico a la medicina y os podría decir algo que realmente no es. Entonces, todas las preguntas que tengáis y queráis hacerme, si queréis que a poder ser sean del tema del coronavirus y bueno, y si no, sin responderos, a mí no me importa contrastar información un poquito más adelante y responderos personalmente a través de correo, ¿vale? Si alguno tiene alguna duda, que hable ahora o calle para siempre. Vale, parece que ha quedado todo claro. Eso me alegra saberlo. Pues nada, dicho esto, chicos, un placer otra vez por haber acudido a esta clase, a este seminario y espero que de verdad que podamos llevar todo esto lo mejor posible y que juntos lo consigamos matar. Así que desde el hospital, de verdad, por lo menos hablo por el Infanta Leonor, se está haciendo todo lo posible por vosotros y nada, de verdad, que un saludo y mucho ánimo para todos, ¿vale?